Estudiantes de Quinto Turismo, bienvenidos a una clase más de historia. En esta clase pues vamos a ir viendo de forma general datos relacionados a los capítulos 5, 6, 7 y 8 del libro La Patria del Criollo del autor Severo Martínez Peláez. Yo creo que ya hemos trabajado anteriormente algunos capítulos. En esta oportunidad pues vamos a terminar lo que es el libro a grandes rasgos, ya que este libro es muy rico en historia que todos deberíamos conocer. Entonces en este momento vamos a dar inicio y vamos a ir viendo de forma general lo que cada capítulo trata de este escrito tan formidable. Muy bien, vamos a ir con nuestra primera diapositiva para no ir perdiendo tiempo y no hacer tan largo el video. Muy bien, vamos a ir con el capítulo 5, el indio. Pues haciendo una aclaración de que el indio pues es un término, como todos sabemos, que fue confundido. Los españoles conquistadores que vinieron a América pues vinieron en busca de las Indias, lo cual no, supuestamente la hallaron, pero era América. Entonces, viendo a tanta gente andar por estos lugares, creyeron que estaban en las Indias y por eso los llamaron indios, pero el término correcto es indígena. Muy bien, vamos a ir viendo cada inciso de cada capítulo lo más general posible para no ir perdiendo tiempo. Vamos con el primer inciso, que es la negación del indio como necesidad de clase. En este apartado pues vamos a ver de que el español como clase privilegiada no quería que el indio fuese una clase, hasta incluso la más baja. El español negaba eso, que era necesaria esa clase trabajadora para las riquezas de ellos mismos y de la corona principalmente. Entonces el español negaba al indio como una necesidad para obtener riquezas. En el siguiente inciso vamos a ver que el paganismo muerto y paganismo vivo. Como sabemos, la cultura maya tiene una creencia milenaria, no hasta que llegaron los españoles, sino que tenían una creencia de hace mucho tiempo. Esto hace a que el paganismo muerto, los españoles vinieron y deshicieron todo lo que pudieron en cuanto a las creencias, a la cosmovisión maya, pero bajo ese paganismo muerto, supuestamente como los peninsulares españoles lo llamaban, siempre estaban las creencias del pueblo maya. Entonces, pudieron en algún momento, hemos escuchado esa frase, que pudieron destruir todo, pero lo de los tejidos no lo pudieron destruir. Pues en este capítulo y en ese inciso pues hace referencia a eso, que las costumbres, la cultura, sus tradiciones, sus creencias estaban ahí, aún bajo de la religión católica. Muy bien, vamos con el siguiente inciso, los tres grandes prejuicios en su relación con el trabajo forzado. Entonces, esos prejuicios vamos a pasarnos al inciso número 4, donde dice la pretendida holgazanería del indio como resistencia. En este caso, pues, los españoles veían a los indígenas sin ganas de trabajar. Era lógico. ¿Por qué? Porque el indígena no le importaba, no sabía que era una propiedad privada, no sabía que era ganarse una moneda para poder sostenerse diariamente. Entonces, esta holgazanería era vista como un prejuicio de parte de los españoles. El indio no le importaba, porque sabía que no iba a ganar nada, que no iba a tener ningún beneficio con ese trabajo que iba a realizar. Entonces, vamos con el siguiente inciso, el 6, la falsa defensa del indio y sus motivaciones de clase. El español siempre trataba de que el indio trabajara más, pero que en ese mismo trabajo forzado no tenía que morirse. ¿Por qué? Porque de ello dependía sus ganancias, su riqueza. Entonces, por eso dice la falsa defensa del indio y sus motivaciones de clase. En el siguiente inciso dice el indio como elemento de la patria del criollo. En este inciso pues vamos a pasar a la siguiente diapositiva,
que dice que el indio era considerado parte del territorio conquistado por los españoles y por ende este era de la corona española. Es lógico que el indio era cosificado totalmente. El indio dice que no le interesaba trabajar en algo que no le traía ningún beneficio, lo decíamos anteriormente. El indio era cosificado, es decir, que si el indio estaba en un territorio que este ya haya sido conquistado por algún español, por algún peninsular, este pasaba a ser de ese español, como una cosa totalmente. Entonces, el indio fue cosificado. Entonces dice, si el terreno pasa a ser de otra persona, el indio era parte del mismo. Si hagamos de caso, si usted era un español y vendía un terreno, todo lo que había dentro de ese territorio pasaba a ser parte del comprador. Entonces, no importando que eran personas o no, así pasaba. Muy bien, vamos con el capítulo 6, el mestizaje y las capas medias. Los primeros mestizos. En cuanto a esto de los primeros mestizos, sabemos de que los mestizos se van dando en forma de mezcla. Entonces sabemos que la mezcla de español e indígena, negro y español, y van dando una serie de mezclas, lo cual va haciendo el mestizaje. En este caso pues vamos a hablar de las castas. A raíz de que el mestizaje se iba extendiendo y de que los habitantes iban siendo ya no solo indígenas y españoles, sino que van siendo de muchas formas y clases, estas les van asignando un nombre de castas o capas medias. Entonces, ¿por qué capas medias? Porque al final estas capas medias tenían más dinero que los indígenas, pero no tenían tanto dinero o tantos bienes y riquezas como los españoles. Entonces, en el siguiente inciso vamos a ver que América también vienen esclavos negros como esclavos, los cuales vienen con descendencia africana, por eso el color de piel. Luego vemos que viene la propagación de los mestizos. Es aquí donde les contaba de que se descontrola toda esa mezcla de personas, tanto de españoles como de indígenas, incluso de mestizos. Se sale de cauce esta mezcla. Muy bien, vamos con la plebe urbana, dice. Habían mestizos que vivían cerca de los españoles. Y estos mestizos no tenían dinero, pero sí vivían cerca de los españoles. Por lo general los mestizos eran hombres libres, no tenían ninguna obligación de trabajar ni de hacer cualquier cosa. Simplemente se conseguían su comida, su vestido por sus propios medios, sin que alguien los obligara como a los indígenas. Muy bien, dice la capa artesanal y proveedora. Muchos de estos mestizos tenían una forma de trabajar para poder sostenerse, para poder sostener su vida. También vemos que la capa media alta urbana dice que también habían mestizos que tenían un poco más de dinero, y ya lo decíamos, tenían más que los indígenas, pero tampoco tenían como los españoles una riqueza de los españoles, pues no podían llegar. Las capas medias en la dinámica de clases, dice. Entonces este mestizaje que se va dando en la época colonial, pues se va metiendo en cuanto a las clases. Sabíamos que en la clase élite estaban los españoles, y en muchos casos estaban también los criollos. Luego estaba la clase trabajadora, en este caso los indígenas, o los indios como les decían en aquella época. Entonces vamos a ver que esto del mestizaje se va introduciendo poco a poco dentro de las clases. Ya va a venir a ser mucho de eso, va a venir a ser una clase más. Luego viene, dice, las capas medias en la patria del criollo. Ya decíamos de que por medio de sus bienes van a ser estos mismos
una capa en todo el territorio que le correspondía a la corona, es decir, la patria del criollo. Muy bien, dice Martínez Peláez, continúa relatando que provenían de la unión de los tres elementos raciales. ¿De qué hablamos? De los mestizos, españoles, indígenas y negros. Son los tres elementos básicos de los cuales sale y se va dando el mestizaje. Dice que de ellos surgieron a su vez tres tipos de mestizos básicos: el procreado de español e indígena, el que llamaron propiamente mestizo, y los mulatos y el sambo. Podemos ver de que conforme a la mezcla se van dando y se van denominando nombres para este resultado de mezcla. La sucesiva mezcla de españoles, indígenas, negros y mestizos, mulatos y zambos dieron resultado una serie de mezclas. Lo decíamos en la anterior diapositiva, que toda esta mezcla se va saliendo de control y ya sin tenerle un nombre de cómo tratarse o cómo referirse a esa mezcla, le van diciendo y la van definiendo como casta, ¿sí? Lo que mucho después de la colonia en Guatemala pues van a llamar pardos o ladinos, ¿sí? Entonces dice hacia finales del régimen colonial los mestizos las denominan capas medias. Entonces ahí tenemos las capas medias. O sea, al final los mestizos vienen siendo los que tienen un lugar privilegiado como capas medias. Muy bien, vamos con el capítulo 7, el pueblo de indios. Dice la reducción de los pueblos. Vamos a hablar en este caso pues la reducción. Para acelerar un poquito el video, vamos a hablar del repartimiento de indios y el nacimiento y el régimen. El repartimiento por anomalías y abusos, la paga del repartimiento, difusión y proyecciones históricas del repartimiento, el terror, la colonia de los corregidores, los indios ricos y evasión de indios y el problema de indios. En este caso vamos a pasar a la siguiente diapositiva para ir un poquito más ligero. Muy bien, dice la reducción de indios. Dice que el impacto de la invasión y la conquista produjo una total desorganización de las sociedades indígenas. Todos los españoles que tenían a su cargo una cierta cantidad de indígenas indios le empezaron a dar como que una extinción a los indígenas. Trataban de extinguir totalmente. No era el propósito de ellos mismos, pero con el trabajo forzoso que los ponían a hacer, el indio se veía extinguirse. Se iban a terminar los indios. Y para entonces, en 1542, pues se da las leyes nuevas, en estas leyes nuevas, pues se va a abolir lo que es el trabajo forzoso. Se va a abolir el maltrato a los indígenas. Pero ¿por qué se quiso abolir el maltrato a los indígenas? Porque no quería que la fuerza de trabajo se terminara, sino que tendría que seguir para poder seguir con la riqueza de cada uno de españoles y para la corona, por lógica. Entonces, dice, la reducción de los pueblos de indios consistía en agrupar a los indios en lugares céntricos civilizados cerca de los criollos. Pues en este caso pues vamos a hablar muy actualmente. Si nos damos cuenta, está la administración, como también está este órgano, tal vez para someter a las personas, en este caso indígenas, someterlas ideológicamente. Está la administración y la religión. Y por esta reducción de indios, esta reducción de los pueblos de indios, dice, consistía en agrupar a los indios en lugares céntricos civilizados cerca de los criollos. ¿Por qué? Porque con ello tenían más control de cada uno de los indios. Quién estaba yendo a trabajar, quién no, tenían un mejor control para ver que sus riquezas no se fueran en balde. Entonces, esto hoy en día perdura. Si nos damos cuenta, está la municipalidad, como también a un costado está la iglesia católica, por supuesto. Entonces vemos que está la administración y está la religión.
Entonces son los dos órganos que movían cada pueblo. Y si nos damos cuenta es algo típico en todos los municipios de Guatemala, que está la iglesia y está la municipalidad. Entonces vemos que eso hasta hoy en día perdura. Entonces tenemos todavía esa reducción de indios que hizo agrupar a todos los indios en pueblos cerca de los criollos. Dice que esta era una estrategia para poder asignarle las tareas administrativas a cada grupo de indios, como también del sometimiento por un colono y la protección del indígena. Supuestamente era una protección, pero no, al final solo era una forma de mantener el control de cada indígena. Dice que consistía en estar al tanto del supuesto bienestar del indígena, y que por otro lado era la evangelización. La religión siempre ha sido un instrumento de sometimiento ideológico. Muy bien, vamos con el repartimiento. Dice que en la época colonial se da la mala distribución de los bienes, como son la tierra, del cual se puede obtener muchas ganancias. En este caso pues vamos a hablar ya a grandes rasgos, que en el repartimiento dice que no estaba permitido que el indígena tuviera en su poder territorios para cultivarlo, sino que todas estas tierras, todos estos territorios eran propiedad exclusiva de la corona y que era administrado por los españoles. Decía que este repartimiento hacía referencia al servicio de los indios a los colonos. Entonces, el repartimiento, había una persona encargada del cual se le repartían territorios, se le repartían especialmente indígenas, para que este mismo los llevara a trabajar a cualquier trabajo forzado y que produjera riquezas, tributo para la corona especialmente. Entonces vemos que más abajo en el último punto dice: cada amo se les repartía y compraba a los indios y les agrupaba para trabajar en diferentes contextos, es decir, trabajaban en haciendas, aserradores, entre otros trabajos forzados, siendo la remuneración acordada de $1 por día, aunque en ese caso pues nos dice que tendría que haberse pagado a los indígenas, pero no se llevó a cabo. En la realidad no se llevó a cabo, y que cada uno de estos indígenas solo recibían un poquito de lo que ellos cultivaban, de lo que ellos producían. Entonces se les hacía una remuneración, pero en especie, no en moneda, como lo dice el papel. Ahí sí que el papel lo aguanta todo, y vemos que no se llevó a cabo en la realidad. Muy bien, el capítulo 8, la colonia y nosotros. Entonces en este apartado vamos a ver que el autor del libro pues hace una comparación de lo que es la colonia y lo que perdura hasta nuestros días. En el primer inciso vemos la perduración de la realidad colonial. Ya lo decía, de que perdura todavía muchos aspectos que en nuestra era, en nuestra actualidad, pues están ahí, son de la realidad colonial. A pesar de que eso haya pasado hace unos 500 años aproximados, todavía sigue alrededor nuestro. Dice: el carácter feudal del régimen colonial. Vemos de que siempre hay muchas cuestiones que como indígenas no entendemos, pero estudiando historia vamos a ver por qué estamos así. Una cuestión es lo que les hacía mención hace un momento: la administración y la religión. En todos los municipios está el problema del latifundio. Las personas de la élite tienen a su cargo caballería de terreno, en cambio el indígena solo tiene, quizás solo para construir su casa, solo para construir donde vivir. Entonces en este apartado vamos a ver que el cronista, dice el epílogo para el cronista criollo, es un resumen que hace él de la realidad comparando con la colonia. Entonces vamos a ver que en este apartado se hace una comparación de lo que estaba y de lo que hoy existe todavía. Entonces hemos llegado al final del video. Espero no haya sido muy largo, y espero también puedan consultar el libro, porque hay muchas
Hay muchos aspectos que debemos de conocer de nuestra historia para comprender del por qué estamos viviendo de esa manera. Muchas gracias por su atención.